Estamos de aniversario de nuestra Constitución Política. Cumplió 70 años, de 1049 a 2019. Estamos celebrando la Carta Fundamental que debería dirigir los destinos de nuestra nación. Y digo debería porque en ocasiones algunos, por ignorancia o adrede, se salen de lo que la misma establece. La cultura política de una nación se refleja en la Constitución Política y esta a su vez debe reflejar los más altos valores de convivencia en democracia y en sociedad de quienes integran una nación. Nuestra Constitución, como toda obra humana, seguramente no es perfecta, pero no hay la menor duda que después de 70 años ha demostrado la capacidad de solventar dificultades y de ayudar al fortalecimiento de nuestra República. Si hay que mejorarla y si hay que cambiarla, en buena hora que se plantee y se discuta, pero nunca olvidar que lo que ella establece debe ser el reflejo y la inspiración de quienes gobiernan. Esa es mi opinión. Conoce más de la política, sociedad y economía de Costa Rica y el mundo. Café y Palabras. Lo que hay que escuchar del acontecer nacional con el politólogo Claudio Alpizar. Café y Palabras, porque la política sí importa. Escuche Café y Palabras de lunes a viernes a las 3 de la tarde en Colombia, con un país en sintonía. Café y Palabras. Las buenas empresas tienen una conexión. Solo las mejores están doblemente conectadas. Asegure la continuidad de su negocio y adquiera su redundancia de fibra óptica con un 50% de descuento al adquirir un enlace primario. Sea parte de las empresas doblemente conectadas y que nada detenga su negocio. Conversemos al 4080-4080. Telecable Empresarial, su aliado confiable en conectividad. En Instituto Coldic somos especialistas en automatización, electricidad residencial y casas inteligentes. Nuestras carreras cuentan con alta demanda laboral. Contamos con laboratorios altamente equipados. Contamos con la acreditación del INAH en cursos como electricidad residencial y control eléctrico industrial. En Instituto Coldic creemos en tus metas. Recuerde que la educación puede cambiar su vida. Conoce más de la política, sociedad y economía de Costa Rica y el mundo. Café y Palabras. Lo que hay que escuchar del acontecer nacional con el politólogo Claudio Alpizar. Café y Palabras, porque la política sí importa. Escuche Café y Palabras de lunes a viernes a las 3 de la tarde en Colombia, con un país en sintonía. Café y Palabras. El pasado jueves 7 de noviembre, nuestra Constitución Política cumplió 70 años. Es un momento oportuno para hablar de ella en positivo o para criticar si hay que hacer alguna modificación. Y para eso nada mejor que invitar a Vladimir de la Cruz, historiador costarricense, y a don Alex Solís Fallas, abogado constitucionalista. A ambos, muchas gracias por estar aquí en Noches sin Tregua. Muchas gracias, Claudio. Muchas gracias a usted, Claudio, más bien de compartir con Alex, con usted y con amigos, su querido con amigos público. reincidentes en este programa. Salud. Salud. Por nosotros, por el televidente y sobre todo Y por la Constitución y por el régimen constitucional y un régimen republicano constitucional que hemos vivido en paz y democracia. hasta la fecha, gracias a Dios. Ahora, ¿es joven o es vieja esa Constitución? Porque 70 años suena un montón.
Pero depende, exactamente. Depende de la comparación. Sí. Si pensamos en la Constitución de Estados Unidos, pues es muy chiquilla la nuestra. Sí. Adolescente. Pero eso puede llevarnos a engaño, ¿verdad? Porque la Constitución de Estados Unidos responde a otro sistema jurídico. Federal. En el marco de las constituciones de países que tienen derecho escrito, como el nuestro, al igual que Europa Central, etc. Nuestra Constitución es viejita, ¿verdad? Es madura. Es una Constitución madura, comparada con toda Latinoamérica. Es una Constitución madura, vieja. Y si a eso se le agrega que se escribió con fundamento la Constitución de 1871, pues uno podría llegar a conclusiones de ese tipo. Y es cerca de 6 años más joven que la del 71. El 71... Lo siento que es 79. Literalmente 79 años, duró un poquito más. Sí, 79. 76. 79 años. Sí. No, porque hay que quitarle los 2 años de la Constitución de Tinoco. Cierto. Pero entonces, 1917, 1919. Y esa Constitución ha sido fundamental, te leía vos, en el desarrollo de nuestra República. Me llamaba la atención un ejemplo que vos ponías en un artículo reciente que escribiste, cuando revisabas todas las constituciones y decías que hacías un ejemplo como de un árbol con tallos, ¿verdad? Y que esas constituciones fueron floreciendo y fueron cambiando a la sociedad costarricense de acuerdo también a esas variaciones que se fueron dando. Es que es muy interesante. Nosotros hemos tenido con la actual Constitución 14 constituciones. Y suena mucho, ¿eh? Uno dice, sí, claro, pero si uno hace una comparación con Centroamérica, en el siglo XIX nosotros tuvimos 11 constituciones hasta el 71, 17 y 49, 13, sí, digamos 11, 12 constituciones, pero Nicaragua anduvo parecida, Honduras anduvo parecido, Salvador anduvo parecido, Guatemala fue parecido. Entonces uno dice, ¿qué fue esto? Era un movimiento súper constitucionalista que se desenvolvía en Centroamérica, pero ¿en función de qué? Yo pienso que era en función del propio desarrollo económico, político, institucional que se iba formando después de la independencia y el surgimiento de grupos económicos, grupos políticos, donde cada quien quería llegar a cambiar algo. Porque Alex, que conoce bien el desarrollo constitucional nuestro, uno podría decir, ¿eran tan diferentes las constituciones? Y no, son muy parecidas, tienen esencialmente la misma estructura. Entonces eran matices lo que hacía que una constitución se aprobara en relación a otras, pero eran los matices de los grupos de poder que desde el ejercicio del gobierno querían imprimirle su propio sello particular a eso. Y hubo constituciones en nuestro desarrollo que duraron poquitos días o semanas y otras que duraron 10 años. La del 59 duró 10 años. ¿Y qué hubo? Es un proceso, perdón. No, el tiempo de ustedes. Que es un proceso natural en la construcción de un Estado. Costa Rica se independiza en 1821, pero hasta ese día la cultura del ser costarricense o del ser centroamericano era la de estar gobernados por las leyes y las formas y los procedimientos españoles. Pero de repente hay independencia y la problemática que implica el gobernar un país no solo depende de producir una constitución, sino que tiene que construirse una cultura, sociológicamente hablando. Bueno, eso es a lo que se refiere Vladimir Seguro cuando dice que es un tronco que hubo que irlo podando del 21 al 49. Exacto. 1821 a 1949. Entonces, la formación del Estado, la consolidación del Estado implica una etapa sísmica constitucional, como algunos autores de nuestro país lo denominan, lo cual no es fácil. Y eso quizás justifica esa cascada de constituciones que tuvimos en Centroamérica, pero también en América Latina, ¿verdad? La primera constitución de 1821, la del Pacto Social Fundamental Interino de Costa Rica, se ordena redactarla el 12 de noviembre con la Junta de Delegados, que es el primer gobierno en época independiente que se instala en el país, porque ahí empiezan las juntas durante dos años hasta el 23. El primer constituyente. Y, por supuesto, y entonces ahí se ordena redactar la Constitución, que se redacta ¿en qué? ¿En 3 semanas? Ahí, bueno, ahí había talento, y cuando le ponen Pacto Social Fundamental Interino de Costa Rica o Pacto de Concordia, la gente que redactó eso, entre ellos el ciudadano Pablo Alvarado, sabían de los grandes contractualistas, indudablemente. Solo el título de la Constitución
no se evoca que sabían de Hobbes, de Locke, de Rousseau, de Montesquieu. Conocían la Constitución de Cádiz y conocían la Constitución de los Estados Unidos. Y la de Bayona. Y la de Bayona. Que es la que se aplica en España durante la dominación napoleónica. Tal vez no tiene repercusiones inmediatas al continente, porque aquí, digamos, la ocupación napoleónica no repercutió tanto nada más en defensa de la monarquía. Y entonces fue cuando se crearon las juntas, ¿verdad?, para defender al rey, ¿verdad? Y se luchaba en España por la independencia de España de la ocupación napoleónica, 1808. 1814, y eso estimulaba la independencia de América de la ocupación española. Ahora, esta constitución que celebra 70 años, la del 49, 48, 49, cuando uno la revisa, me puse a revisarla y a contar las modificaciones, y ciertamente la de Estados Unidos para una república federal es diferente, pero tiene más de 230 años y tiene 27 enmiendas, y cuando reviso la nuestra y empiezo a ver los paréntesis que aparecen y abajo, me cansé cuando iba por la número 90 de las modificaciones. Sí. O sea, esa constancia de modificación no contradice un poco, o no fortalece un poco la teoría que contradice lo que vos has planteado de la necesidad de una constituyente. O más bien la justifica, ¿verdad? También, porque uno podría decir que como resultado de tanta reforma, tanta enmienda, la constitución política ha venido perdiendo la fuerza estructural propia que caracteriza a una normativa de esa jerarquía, y que hoy está llena de parches y está llena de remiendos, y que es necesario repensarla mediante un nuevo pacto, que no significa traicionar ninguna de las verdades eternas del ser costarricense, le volvamos a dar unidad a esa Constitución. Uno cuando ve aquí que hay tanto irrespeto por la Constitución, lo que está sucediendo en este gobierno, y aquí no se trata de politizar nada. Bueno, pues yo personalmente nunca he visto un gobierno que pisotee tanto la Constitución como el actual. Eso se puede estar debiendo a la impericia del gobierno, a los abusos del gobierno, o a los vacíos que tiene nuestra Constitución política para dar respuestas rápidas a problemas coyunturales, ¿verdad? Entonces, sí, las reformas pueden servir para ir haciéndole algunas mejoras a la Constitución política, pero no resuelve los grandes temas. ¿Vos no estás muy convencido de eso? El artículo, por lo menos, que el último que me mandaste. Bueno, es que no lo planteé de esa forma, pero sí coincido con Alex en eso. Porque no solo la Constitución tiene más de 60 reformas ya establecidas, sino que hay más de 60 proyectos en trámite legislativo para hacerle más modificaciones. Entonces, cuando vos ves el balance... Que en conjunto involucran como 100 artículos. Exactamente, o sea, por medio de reformas parciales, 180 y pico. Está planteada una reforma integral. Disculpe que le sí, no, así es. Entonces, en esas circunstancias, cuando se han producido esas reformas y cuando hay proyectos en un volumen similar, ¿y por qué no ir mejor a una nueva asamblea constituyente? ¿Y por qué hemos evolucionado tanto, hemos cambiado tanto como sociedad que se requieren esas transformaciones? Digo yo, porque los europeos no los veo en esa constante de cambios constitucionales como nosotros. En América Latina sí, más bien en América Latina cada gobernante no hace una constitución para el pueblo, sino que trata de hacer una licra a su cuerpo para poder gobernar. Bueno, los españoles están planteando desde hace tiempo la necesidad de convocar una asamblea constituyente, pero hay una diferencia con los europeos. Ellos, cuando hacen sus constituciones, Italia, Francia, Portugal, Alemania, España, ya habían surgido en el mundo los tribunales constitucionales, y de alguna manera sus constituciones responden a esta nueva lógica de los tribunales constitucionales. En nuestro país tenemos una constitución que se produce en 1949, cuando no tenemos todo el desarrollo de los derechos humanos que se produce con la creación de las Naciones Unidas y la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948. Es una constitución a la cual hay que rendirle homenaje y agradecerle, porque nos ha permitido llegar hasta el día de hoy en paz y en democracia, pero tiene una serie de carencias y vacíos, y hay problemas. Entonces no es un problema que se hace vieja o es muy joven, sino que es inoperante. Ese es el tema, no es el paso del tiempo per se lo que justifica una reforma constitucional. Es el de si esa constitución responde o no responde a las necesidades actuales. Yo nada más cito 2 o 3 ejemplos.
que la Asamblea Legislativa nunca va a resolver y que el ciudadano con urgencia reclama. Por ejemplo, cambiar el sistema de elección de los diputados, cambiar el sistema de elección de los magistrados, cambiar el sistema de gobierno de la Corte Suprema de Justicia o introducir un capítulo de deberes y obligaciones en la Constitución Política. La Asamblea le va a hacer unos parchecitos light, pero esos temas profundos no los va a tocar. Y dentro del marco de lo que ha sido esta Constitución, ¿qué ha representado para la vida constitucional nuestra? Alicia la resalta como que ha sido fundamental. Bueno, Te pregunto porque hay naciones que se han gobernado perfectamente sin necesidad de una Carta Magna. No, volviendo a los orígenes de los Estados Unidos, cuando hablaste de las enmiendas constitucionales de los Estados Unidos, las enmiendas son capítulos, son desarrollos de articulado profundo sobre distintos temas que han complementado. Entonces se va a la Constitución, que es un cuerpo básico, y las enmiendas, que son cuerpos desarrollados de tipo jurídico en distintos aspectos. Nosotros no hemos tenido un cuerpo general al cual se le han ido haciendo reformas muy parcialistas, ¿verdad? Entonces, esa es una distinción. ¿Qué podemos valorar de la Constitución actual? Primero, y esto es lo más esencial políticamente hablando, es que hace surgir de nuevo la democracia política representativa republicana y electoral en Costa Rica, porque durante el periodo 48-49 se había suspendido ese tránsito democrático. Vivíamos, de hecho, una dictadura sin constitución, un gobierno de facto asumido por Figueres en el 48, una postergación del poder a don Otilio Ulate, que se le entrega el 8 de noviembre, cuando se aprueba la Constitución, de manera que al terminar la Asamblea Constituyente se acaba también el periodo de la Junta inconstitucional y surge una vida republicana nueva, resurge la democracia. Yo creo que este es un elemento central, vital. Y a partir de allí, obviamente, empieza a desarrollarse un modelo democrático que ha ido perfeccionándose, porque todavía la Constitución salió con lunares. El artículo 98 en su segundo párrafo, ese era un lunar que limitaba la participación político-electoral de gentes. Pero aparte de eso, que eso fue corregido, la Constitución nos abolió el ejército, estableció el reconocimiento del voto de la mujer, por ejemplo. La Contraloría General desarrolló la Contraloría General de la República como órgano auxiliar del Estado. Tribunal Supremo. El Tribunal Supremo de Elecciones, que cumple 70 años. Ese era obvio que tenía que aparecer, porque sobre esa base es que se desarrolla la gran guerra de la Revolución de 48. El servicio civil. El servicio civil, la parte presupuestaria y los principios presupuestarios que se establecen ahí. En fin, hay una gran cantidad de instituciones novedosas, revolucionarias en el buen sentido de la palabra, que estamos celebrando sus 70 años en este momento. Y pensando en eso que estás diciendo, ¿es la cultura política la que define la Constitución o es la Constitución la que tiene que definir la cultura política? En eso hay una gran discusión. Personalmente creo que las dos. Una Constitución política que la redacte un grupo de sabios que no toman en consideración las costumbres, las tradiciones, los principios y los valores de un pueblo, podrá ser muy linda la Constitución para poner en un escritorio, tal vez hacerle un marco de ello, pero es una Constitución que no va a servir para nada. La inteligencia de un órgano constituyente que se reúne para dictar una Constitución es que lo haga a partir de los principios y los valores de las creencias, para resolver los problemas y las necesidades de la gente. Rodrigo Facio lo decía muy lindo cuando hablaba de cómo debía orientarse la Constitución. Decía, tenemos que renovar, pero renovar y transformar no significa renunciar a las verdades eternas del ser costarricense. ¿Cuáles son? El respeto por la dignidad humana, por los derechos humanos, por los principios democráticos, la alternancia en el ejercicio del poder, la división de poderes, el principio de legalidad, la idea de que somos un Estado de derecho. Entonces, tienen que ir de la mano, porque si no se nos convierte en una Constitución demagógica, divorciada de la realidad, y una Constitución así no dura mucho tiempo. Totalmente de acuerdo, pero además se define aspectos de la esencia, digamos, de lo que podríamos llamar el ser costarricense, de la costarriqueñesidad, digámoslo así, ¿verdad? Porque ahí está en la Constitución sintetizado qué es Costa Rica territorialmente, los límites, qué es el pueblo costarricense, ahí está definido, los ciudadanos costarricenses,
cómo se constituye el costarricense, quiénes pueden adquirir la nacionalidad, el papel de los extranjeros en Costa Rica. Se establece el capítulo de garantías de libertades individuales y derechos ciudadanos, que es una herencia evolutiva desde el siglo pasado, el siglo XIX para acá, pero que se ha ido fortaleciendo. Garantías sociales desde el siglo XX, ¿verdad? Se establecen los órganos de poder, en este caso hoy tenemos 4 principales, se establecen sus funciones que son indelegables y que no se pueden subrogar tampoco, específicas de cada órgano. Se establecen los mecanismos de quienes pueden accesar a esos órganos, quienes los pueden integrar, sus calidades, el proceso de la formación de la ley. Se establece aspectos de presupuesto, que es muy importante, aspectos que regulan religión, educación, financiamiento de la educación, en fin, el juramento constitucional, la forma de cómo reformar la Constitución, porque en el caso nuestro entra en la característica de eso que llamamos constituciones flexibles, que pueden ser fácilmente reformadas, no son rígidas como en otros países. Entonces, el que sean fácilmente reformables nos ha permitido también desarrollarlas y enriquecerlas. En el caso nuestro, la del 49 se ha enriquecido con la Sala Constitucional, a eso iba, con una gran cantidad de instituciones e institutos. La irrenunciabilidad de la nacionalidad costarricense, por ejemplo, ya no se puede renunciar. Antes se podía renunciar, ahora no es renunciable. Entonces hay una serie de características muy particulares. La abolición del ejército está establecido ahí como una de las características hoy. Hoy nuestra ciudadanía, nuestras madres y nuestros hijos y nietos saben que nunca van a ser llamados al servicio militar obligatorio ni tienen que ir a prestar servicio en una guerra que nos es ajena a nosotros. Ahora, en eso de la Sala Constitucional, la llamada Sala Cuarta, 40 años hasta el 89 no la necesitamos, o no existió. Y en 30 años de ejercicio parece que se vuelve el nicho donde el costarricense acude cuando siente que la Constitución es respetada. Pero por otra parte, si el costarricense no acude, quien sea, y hay una violación a la Constitución, nuestra Sala Constitucional no dice nada. ¿Es correcto eso? ¿No debería ser la Sala Constitucional proactiva y no reactiva a violaciones constitucionales? Un principio fundamental de los tribunales de justicia es que solo actúan a instancia de parte. Esto usted lo puede extrapolar a todos los demás tribunales. Imagínese que en cualquier vecindario puede vivir un juez de cualquier materia y ver que se está cometiendo una injusticia y llegar él ese día y establecer la demanda mutuo propio. Eso sería muy peligroso porque terminarían los jueces entrometiéndose en la vida de las personas o, en el caso de la Sala Constitucional, ejerciendo funciones de política activa que constitucionalmente le corresponden al Poder Ejecutivo y a otros órganos del Estado. Entonces, a la Sala Constitucional le corresponde ser el garante, ser el guardián, ser el custodio, ser el protector de la Constitución política. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta porque la Sala no está por encima de la Constitución, ni siquiera está al nivel de la Constitución, está un pasito por debajo de la Constitución y se debe a la Constitución para señalar que la Sala, siendo el garante de la Constitución, no la puede reformar por medio de sus sentencias, la puede interpretar, sí, porque si no se convierte la Sala en poder constituyente y esa no es su competencia. No, pero eso más tiene la importancia de que la Constitución ha cobrado vida con la presencia de la Sala. ¿Por qué? Porque le ha abierto el escenario a los ciudadanos de que la Constitución es letra viva, que cada ciudadano puede acudir en defensa de lo que siente que se le está violando en materia de habeas corpus. Bueno, el ciudadano que tiene conocimiento de temas legales. Pero en general culturalmente. Pero además, pensándolo ahora en la pregunta original tuya, el peligro sería al revés. Es el caso de la reforma que está planteada ahí en la Asamblea Legislativa recientemente, de ponerle plazo a los magistrados de 4 años o de 5 años de ejercicio. Eso es más peligroso para el sistema judicial. Bueno, es que la pregunta que les hice tiene trampa. Y tiene trampa por esto. Les pregunto porque los que deberían ser muy garantes de la Constitución son los diputados. A ellos sí les cabe todas las posibilidades de ser garantes de que no haya violaciones constitucionales. Pero resulta que lo que pasa con la ministra de Hacienda, que viola la Constitución,
al no pedirle a la Asamblea Legislativa una aprobación de un presupuesto extraordinario como corresponde, habiendo tenido el tiempo para hacerlo. Estamos hablando del hueco fiscal. Del hueco fiscal. Ella se toma atribuciones que no le competen, se brinca eso y escuchamos a los diputados aplaudiendo. Entonces, los propios que deben velar porque eso no se dé, lo aplauden. Y tuvo que ser un ente de la Asamblea Legislativa, como es la Contraloría, la que llamara la atención sobre esa violación constitucional. Bueno, la Constitución política la tenemos que defender y proteger todos, todos tenemos que ser garantes. Todas las instituciones públicas, cuando dictan un acto administrativo, deben hacer control de constitucionalidad, deben vigilar, deben cuidar que su acto se ajuste con la Constitución. Lo que usted plantea en relación al allanamiento de los diputados en la Asamblea Legislativa se debe a una negligencia, a una imprudencia de los diputados, producto de un sector de la prensa que estaba avalando fuertemente a la ministra, de una parte del sector económico que todo el mundo aplaudieron. Nosotros hablamos en ese momento y se pudo hacer, y fuimos muy críticos. Y fuimos muy críticos de esa resolución. Aquí decíamos que eso era un acto inconstitucional y que la Contraloría tenía que intervenir y que algo tenía que pasar. Porque no es necesario, habiendo sido una emergencia, una necesidad nacional, esos recursos, el Estado de Derecho ofrece vías para resolver eso, y era dictar un estado de emergencia, que es un acto jurídico debidamente razonado, debidamente justificado para explicar un pago en condiciones cuando no se tenía la ley respectiva. Pero si la Contraloría censura a la ministra de Hacienda, pues la censura tiene que ser contra los editorialistas que avalaron la actuación de la ministra de Hacienda, de los diputados, del presidente de la República. ¿El presidente le habrá dado autorización a la ministra para tomar esa decisión? Pero el presidente dijo que él era corresponsable porque él sabía y conocía de estas actuaciones. Entonces el presidente violando la Constitución. Violó la Constitución y recientemente se volvió a violar cuando el Poder Ejecutivo firma un acuerdo con la Caja Costarricense de Seguro Social para dispensar la aplicación de la ley del ajuste tributario. Por eso yo le digo, están ocurriendo una serie de cosas que nos permiten cuestionar la autoridad de la Constitución política. Es importante revisarla para crear mecanismos de urgencia más claros, más consistentes con ciertos... Pero si no tiene que ser respetada tal y como está. Tiene que ser respetada. Vos en tu artículo hablas del libro sagrado. Sí, claro. Es el libro más importante de los costarricenses. Y en este caso que estamos viendo, estamos analizando, no fue sagrado. Se está pecando. Ajá. Se está pecando. Está pecando. Claro, porque la otra parte es, digamos, pero ese pecado a mí lo que me preocupa, te lo voy a decir abiertamente, es que los mismos diputados lo avalen. ¿Me explico? Bueno, vos lo conocés mejor que nadie. En América Latina esas constituciones son ajustadas siempre dentro del marco de urgencias. Así es. Se justifica cambiar la Constitución, un artículo, porque hay una urgencia, porque lo que hemos hablado vos y yo un montón de veces, porque la gobernabilidad exige velocidad. Bueno, hablando de gobernabilidad, cuando empieza la Sala Cuarta a funcionar en el año 89, ¿cuál es la reacción de los primeros gobiernos, entre ellos el de José María, que fue el que más protestó eso, que no lo dejaban gobernar? Y no es que no lo dejaban gobernar, es que la práctica de gobierno era violando la Constitución o violando las leyes. Y de pronto hay un órgano que dice, no, hay que respetar las leyes y hay que respetar la Constitución. Sométase a eso. Y anulaba actos administrativos. Y entonces no me dejan gobernar. Y se creó el cuento de la ingobernabilidad. No es la ingobernabilidad, es el autoritarismo institucional que se ejercía desde el gobierno, haciendo lo que le daba la gana a quien. Del 49 al 89 se pudo hacer eso. Exactamente. Más allá con alguna tolerancia. Más allá de algunas críticas que uno pueda hacerle a la Sala Constitucional por fallos verdaderamente salidos del marco constitucional, que los hay, la existencia de la Sala Constitucional pone en valor a la Constitución, nos rescata el valor normativo y político que tiene la Carta Fundamental, ese documento sagrado que dice Vladimir. Tomamos conciencia de la importancia de los derechos humanos, del principio de la división de poderes, del principio de legalidad. Antes de la creación de la Sala Constitucional, yo soy abogado, me formé antes de esa época, uno se hacía abogado y
y las enseñanzas sobre la Constitución eran muy débiles, tanto así que ya uno ejerciendo la profesión, la Constitución de uno estaba en el último rincón de la librería de uno, de la biblioteca. Yo también estudié Derecho. El curso de Derecho Constitucional era un curso de primer semestre y de segundo semestre. Ahora hay carrera, ahora hay especialidad. Entonces, es muy importante la entrada en vigencia de la Sala Constitucional porque nos convierte en más democracia, en más Estado constitucional, democrático y social de derecho. Repito, más allá de algunas críticas que uno le puede hacer a la Sala Constitucional, que no es el tema de conversación, pero sí, la Sala Constitucional produce en silencio, como se dijo en aquel momento también, una revolución silenciosa. Decía don Rodolfo Pisa Escalante, el papá del magistrado, que la creación de la Sala Constitucional era el acto jurídico-político más importante desde el día de la independencia a aquel momento, 1989, solo superado por el acto mismo de la independencia del Estado de nuestro país. Y con eso se resume, digamos, todo lo que uno quiera decir para hiperbolizar sobre la trascendencia o la importancia de la creación de la Sala con respecto a nuestro Estado constitucional, democrático y social de derecho. No, y estamos de acuerdo, por eso les hacía la consulta de la importancia de que sea respetada. La Sala misma ha realizado un extraordinario trabajo de revisión de sentencias desde 1919 hasta antes de la Sala, digámoslo así, en materia de recursos de amparo, habeas corpus y con inconstitucionalidad. Y es estupendo lo que ha demostrado. Incluso ha demostrado cómo el volumen de las cosas que se resolvieron allí tenían influencia política del Poder Ejecutivo sobre los organismos judiciales. Ahora, ¿está escrito en piedra lo que dice la Constitución o es de interpretación de cada vez que hay cambios? Están demostrando lo que era el periodo anterior. Y me imagino que en contrapelo de eso, pues estarán tratando de afirmar de que ahora no es así. Pero eso está puesto ahí. Tuvimos hasta 1989 órganos políticos del Estado, Poder Ejecutivo, que influía directamente en los jueces para resolver sentencias. Está dicho por ellos mismos. Pero esto no significa, vea que solo estamos expresando respeto hacia la Sala Constitucional, sí, claro, y reconociendo la enorme contribución que ha hecho nuestro país para que seamos más Estado democrático, más respetuoso de los derechos humanos. Pero esto no significa que la Sala pueda, en nombre de esa vitalidad o ese carisma vivo de la Constitución política, modificar la Constitución política. Porque la Sala... ¿Modificarla o reinterpretarla? La Sala. La puede interpretar, pero a partir de la letra, a partir del espíritu de la Constitución. ¿Sí? Pero ahí hay un gran peligro. Pasar de la interpretación a la reforma, lo que hay es una distancia al filo de una navajilla. Y muchas veces la Sala ha creado normativa nueva sin tener competencia. Conoce más de la política, sociedad y economía de Costa Rica y el mundo. Café y Palabras. Lo que hay que escuchar del acontecer nacional con el politólogo Claudio Alpizar. Café y Palabras, porque la política sí importa. Escuche Café y Palabras de lunes a viernes a las 3 de la tarde en Colombia, con un país en sintonía. Café y Palabras. Las buenas empresas tienen una conexión. Solo las mejores están doblemente conectadas. Asegure la continuidad de su negocio y adquiera su redundancia de fibra óptica con un 50% de descuento al adquirir un enlace primario. Sea parte de las empresas doblemente conectadas y que nada detenga su negocio. Conversemos al 4080-4080. Telecable Empresarial, su aliado confiable en conectividad.
Instituto Colvic somos especialistas en automatización, electricidad residencial y casas inteligentes. Nuestras carreras cuentan con alta demanda laboral. Contamos con laboratorios altamente equipados. Contamos con la acreditación del INA en cursos como electricidad residencial y control eléctrico industrial. Cuando yo enfatizo este tema es porque muchas veces cuando se habla de la necesidad de renovar la Constitución, algunos opositores dicen que para eso está la Sala Constitucional. No, la Sala no está para renovar la Constitución. La Sala está para interpretar la Constitución y sí, tiene mucho margen porque las normas constitucionales son generales, vagas, imprecisas y eso le da un enorme espacio. Pero la Sala Constitucional no puede crear derechos nuevos. Pero entonces puede cambiar la interpretación cambiando los magistrados. Ah, sí, por supuesto. O sea, bueno, ha habido influencias. Hubo épocas, finales de los 90s y principios de este siglo, donde la Sala estaba integrada por jueces conservadores. Jueces muy conservadores, muy religiosos incluso, y eso influía. Ahora no tiene ese peso, pero no deja de ser, digamos, un peligro. ¿Qué tipo de jueces deben integrar la Sala Constitucional? Para una época republicana de derechos humanos amplios, abierta a la sociedad en medio de un contexto internacional que cada vez es más amplio en esas dimensiones. Entonces eso cuesta mucho. Yo pienso que la sociedad costarricense requiere cultura, educación ciudadana, cívica, jurídica, en cierta manera de carácter popular, que comprenda la riqueza de estas instituciones para entender también la importancia de que allá haya jueces lo más sabios posibles para poder interpretar mejor la realidad costarricense. Y esto implica repensar también la constitución política, porque no podemos quedarnos nada más con los buenos deseos, sí, claro. Estos ideales que plantea don Vladimir, ciudadano Vladimir. Hace años está planteada la necesidad de reformar el sistema de elección de los magistrados, no solamente de los 7 magistrados de la Sala, sino de toda la Corte Suprema de Justicia, para evitar o reducir al mínimo la politización, en la búsqueda de que ahí estén las personas más maduras, mejores profesionales y más independientes. Diciendo esto, digamos, sobre la necesidad de reformar el sistema de elección de los magistrados, de repente se produce una ocurrencia como la que se está planteando hoy en la Asamblea Legislativa para modificar el sistema de elección, pero sujeto a 5 años. Sí, claro. Eso es una ocurrencia. No, y lo peor es que eso es un disparo pide 38 a la votos para la reelección. Sí, eso es un disparo a la independencia del Poder Judicial. Entonces, sí creemos en modificar el sistema de elección, pero de una manera pensada. No puede ser una ocurrencia legislativa para responder a un problema coyuntural. Ahora, Alex. Ni para fortalecer ninguna politización de la Sala, porque esa propuesta que está en marcha en la Asamblea Legislativa es politizar la Sala. Por supuesto, con solo pedir 38 para la reelección, lo que quieren es magistrados complacientes. Por 5 años, de la Sala cada vez hay que cambiarlos. De la Sala y de la Corte. De la Corte, por supuesto. Es violar la independencia del Poder Judicial. Es crear un instrumento para violar de manera permanente la independencia del Poder Judicial. Es el mayor peligro para la democracia. ¿Qué es el mayor peligro para la democracia? Uno habla de la necesidad de la alternancia en el ejercicio del poder, del voto popular y todas estas cosas como fundamentales en una democracia. Bueno, igual o más es la independencia del Poder Judicial. La fortaleza de un sistema democrático depende de la independencia de sus jueces. Eso es una ocurrencia, pero hay cosas, ustedes me corrigen, sobre todo en el caso tuyo que sos abogado constitucionalista. Hay cosas que son técnicas, como cantidad de diputados, como elegirlos, y puede ser que sí haya que hacer esos cambios y que el ciudadano esté de acuerdo, pero hay algunos valores que trascienden a lo técnico y entonces nos dejan en la duda a los ciudadanos si la Constitución es un saludo a la bandera realmente es importante. Artículo 50, por ejemplo, procurar el mayor bienestar a todos los habitantes del país, y hay más de un 24% que viven en la pobreza, y el más adecuado reparto de la riqueza. Entonces, estos temas en un país que hoy tiene un nivel de desigualdad muy amplio, uno de los más altos de América Latina, deja grandes dudas, o sea, en el ciudadano, si realmente el valor de la Constitución está en escribir el deber ser o si debería ser el ser. Desde el punto de vista de la lectura que usted está haciendo de ese artículo 50 que establece que el Estado procurará el mayor bienestar de todos los habitantes del país y el más adecuado reparto de la riqueza, pues uno podría decir que eso es un fracaso, pero también hay que entender
que la Constitución política, todos los decálogos de derechos humanos, que el derecho en general es un proyecto de vida. El derecho también se le puede definir como una esperanza, como un ideal por alcanzar. De hecho, cuando se analizan o se clasifican los artículos que integran una Constitución, hablamos de normas programáticas. Y esta es una norma típicamente programática que le designa una misión al Estado. Y el hecho de que se cumpla, que a todos nos duele, claro, porque es muy triste pensar que en el país hay un 24% o un 22 o un 21. No, 24, 27.9. Sí, de gente viviendo en condiciones de pobreza. Uno de cada 4 costarricenses. Eso nos tiene que lastimar a todos, porque cuando hablamos de paz, hablamos de igualdad y hablamos de libertad, estamos fallando en ese sentido. Pero bueno, eso no anula la importancia del artículo, porque precisamente porque existe, podemos decir que estamos fallando. Ese artículo le señala al Estado un norte, un programa. Ahora, tenemos que construir muchas políticas públicas para resolver el problema. Para el 49 hay algo más importante sobre eso mismo. Sí. Esa es una propuesta que resulta de un pacto que en 1949 quienes redactaron eso tuvieron la visión. Ese es el artículo clave de proyectar el país. Y eso condujo a establecer desde 1949 un compromiso político de que quienes asumían el gobierno debían preocuparse por eso. Entonces aquí no es culpa de la Constitución, es culpa de los ciudadanos organizados políticamente y de los partidos que han asumido gobierno de no darle cuerpo a eso. Yo creo que aquí está la falla, pero está la Constitución, que es un instrumento que permite presionar para ver cómo resolvemos ideológicamente, sí, es una norma maravillosa, es claro, una norma de equilibrio, es una norma sabia, que dice más fácilmente dicho, que no se puede hacer chocolate si no producimos cacao. Esta norma garantiza la obligación o obliga al Estado a intervenir facilitándole al sector productivo producir. Y cuando hay producción, entonces el Estado entra a hacer justicia social. Es una norma de equilibrio, como el artículo 45, que garantiza la propiedad privada, pero no es una propiedad privada pura y simple. Hay una responsabilidad social sobre cómo se administra la propiedad privada, o el artículo 46, que habla de libertad de comercio. Sí, pero equilibrada con la protección del consumidor. Bueno, ese 46 que te hace referencia, se prohíben los monopolios de carácter particular, y tenemos hoy APM Terminals. Es un monopolio público. Claro, en silencio, ¿no? Sí, la Constitución no establece un monopolio de carácter particular. La concesión que se dio tiene ese carácter público. Tiene ese carácter público. Está la fábrica. No, pero entonces, pero en el mismo artículo, en el otro artículo 121 dice, inciso 14, muelles no podrán ser enajenados ni directa ni indirectamente. O sea que hay una jugadita indirecta en el tema de jardeo. Se podría dar esa interpretación, pero también hay otras normas en la Constitución que permite concesionar por medio de la licitación pública, que hoy es un concepto, por cierto, por vía de interpretación de la Sala Constitucional. Hay un famoso voto ahí de la Sala del 98 que crea, bajo la figura de licitación pública, que autoriza bajo la figura de licitación pública muchas figuras. En eso hay que incluir, digamos, la administración del Aeropuerto Internacional Juan Santamaría, o la administración de la carretera Caldera, ahora el megapuerto, y hay muchas formas más de participación mixta del Estado con el sector. Incluso el artículo 45 que citaba Alex es un artículo sujeto a la posibilidad de que el Estado pueda intervenir en la propiedad privada indemnizando. Expropiando e indemnizando. Se ha mejorado eso porque se ha hecho una ley complementaria para la expropiación y ha facilitado ahora que se puede expropiar para ejecutar obra pública rápidamente. Y es fácil porque ahora se valora la propiedad, se paga. Si se paga, se puede expropiar, hacer posesión el Estado, y el afectado puede ir a los tribunales a pelear si cree que se le pagó mal, y si los tribunales consideran que le pagaron mal, le pagarán después, pero se expropia. Eso es una cosa importante. Bueno, pero después viene el 21, la vida humana es inviolable, y hoy se discute abiertamente el tema del aborto en nuestro país. Y el presidente habla de una norma técnica, y cuando vamos a la sala cuarta dice que como solo que el espermatozoide y el óvulo hayan creado el cigoto es.
que ya hay vida humana. Entonces, ¿para qué estamos discutiendo algo que ya está establecido en la Constitución? Sí, viene la Corte Interamericana, dice que no es el momento de la concepción la que determina el origen de la vida, sino cuando el embrión se implanta en las paredes del útero. Sí, y eso tiene un periodo de varias semanas, entonces no se habla de aborto, que es una categoría delictiva, sino de interrupción de embarazo, ese es el concepto médico. Sí, usamos el lenguaje de ese tipo para ocultar la verdad, o sea, matar es matar, aborto es aborto, interrupción es interrupción. Un problema del artículo 21 es que es una norma extraordinariamente vaga e imprecisa. La vida humana es inviolable. Debería decir, es inviolable, desde el momento de la concepción, para los que creemos, Pero eso lo estableció la sala cuarta. Para los que creemos que hay que proteger a la vida desde el momento de la concepción. Pero esta norma, al ser tan general, tan vaga, tan imprecisa, da pie para que se produzcan interpretaciones. Ahí es donde se requieren a veces algunas revisiones constitucionales. Claro, esto le puede caer muy mal a los que favorecen la figura del aborto, pero eso es una norma típicamente vaga, imprecisa, que cuando se plantea un problema relacionado con esto, un tribunal constitucional, pues tiene mucho margen para interpretar. Bueno, yo no espero ni creo que el presidente de la República, bajo este pretexto, pueda, en esto que llaman el protocolo del aborto, que no sé qué es lo que tienen que aclarar porque el artículo penal es muy claro. Solo además, se permite el aborto terapéutico en Costa Rica cuando está en peligro la vida de la madre. Desde ese punto de vista, todos los días en los hospitales se producen prácticas de interrupción de embarazo y por cientos al año. Y se ha hecho eso durante decenas de años. ¿Por qué? Porque los médicos tienen que estar enfrentando situaciones de esa naturaleza, no porque haya alguien que intencionalmente quiere ir a pedir la interrupción de embarazo, sino porque la realidad médica la impone. Si sacan la estadística de los hospitales, la gente se puede sorprender. Paralelamente, igual de vago podría ser, Alex, en el 11. Principio de legalidad. La administración pública está sometida a procedimiento de evaluación de resultados y rendición de cuentas. Ahí estamos. Hoy tenemos servicios deficientes y esas evaluaciones no se dan, e inclusive hay negación a que se den. Si usted termina de leer la norma, también esa norma dice que tenía que producirse una ley, la Asamblea Legislativa aprobar una ley para implementar esta rendición de cuentas y evaluación de resultados. Eso no se ha dado. En mi opinión no hace falta. No hace falta porque una política pública bien diseñada, en algo que estamos fallando muy seriamente en nuestro país, por sí sola debe crear sus propios mecanismos de control y evaluación. Lo que pasa es que Costa Rica es un fracaso en formulación de políticas públicas y este país que tiene el déficit fiscal que tiene, todos los días está perdiendo millones de colones con políticas públicas mal planteadas. Piensen en cuántas veces se reestructuró el Puente de la Platina. Pensemos en la ruta 1856, en Soresco recientemente, en la refinería que se quería hacer, en carreteras que se diseñan, en proyectos que el ICE de repente dice se invirtieron $145 millones, pero ya no lo vamos a ejecutar. Todos los días estamos perdiendo miles de millones de colones. Esta norma no se aplica a evaluación de resultados, evaluación, rendición de cuentas, etc. Y lo que es más grave es que nadie responde por las negligencias, por las imprudencias, por los miles de millones de colones que el país pierde. ¿Y por qué sucede esto? Porque el concepto de responsabilización en la Constitución política es muy débil, nada más está planteado en el artículo 9, tal vez en el artículo 11 y hacia el final, cuando hablamos de servicio civil. Pero aquí no hay manera de revocarle el mandato, ni a un presidente, ni a un ministro, ni a ningún diputado que lo puede poner en el ejercicio. Que quebrante la Constitución política. Y los procedimientos de evaluación de funcionarios públicos, muchas veces los procedimientos de evaluación se hacen a un nivel de evaluación de amigos. Pero es que me ve que interesante, violación de la Constitución, dice Alex. La violación puede ir desde lo que parece insignificante hasta lo que es importante. Por ejemplo, el juramento, que está establecido en el 194, taxativamente cómo se tiene que hacer el juramento de la Constitución. Me guste o no me guste, sea yo creyente o no creyente, si ahí dice lo que hay que jurar, sí, claro, hay que jurarlo tal cual, y con eso se juega. O por ejemplo, veía en estos días... Pero el valor del juramento no depende nada más de la alusión a Dios. Hay un componente, es un componente claro, ético que moral, se deriva del simple hecho, juráis cumplir la ley y la Constitución. Pero a eso voy. Recientemente, tanto a Patricia Vega del PANI como a Pilar Garrido del Ministerio de Planificación le cuestionan los sindicatos a una y a otros los diputados
el hecho de que juraron ante la Constitución política y mintieron. O sea, aquí viene el tema, 70 años de Constitución política. ¿Dónde mintieron? ¿En no jurar ante Dios? No, juraron, bajo juramento dieron sus declaraciones en la Asamblea Legislativa y ahí mintieron. Entonces viene el tema. Pareciera que también algunos cogen la Constitución política y juramentarse sobre ella. Bueno, los diputados podrían testimoniar las piezas. Es que el juramento es una figura que trae consecuencias delictivas. Los diputados podrían testimoniar esas piezas y plantear la denuncia ante el Ministerio Público y procesar a esas personas por falso testimonio. Sí, exactamente, si demuestra que mintieron, los procesan. Claro. Por supuesto que sí. Ok, entonces, vamos. No es si juran ante Dios o no, así demuestran que... No, igual, pero igual encontrar diputados que llegan a discutir temas de autonomía política y administrativa en la Asamblea Legislativa desde la perspectiva de que no les gusta. No, pues está establecido, punto. Se respeta y punto lo que está ahí establecido. Si no le gusta la autonomía de las universidades, si no le gusta la autonomía de la Caja o el 188 de la Constitución, pues haga el movimiento de una constituyente o el movimiento de transformar la Constitución, pero hasta tanto exista se respeta tal y como está. Totalmente de acuerdo. Pero no está pasando. Pues, ¿qué está pasando? Que no pasa, que ese respeto pareciera es la integración de quienes llegan a la Asamblea Legislativa. Todo esto se marca dentro de una gran crisis institucional que hay en el país, de ineficiencia, de tramitología, de vacíos constitucionales que en un momento determinado generan la presión y la justificación para que algunos quebranten la Constitución política y lo grave es que nada sucede. Esto no está bien, esto hay que resolverlo, pero para eso tenemos que ser valientes, tenemos que ser inteligentes, tenemos que repensar Costa Rica, construir un gran proyecto país y adaptar la Constitución en función de ese gran proyecto país. Pero eso requiere valentía. Esto requiere dejar de decir que no estamos preparados. Tenemos que dejar el miedo a un lado y entender la crisis en la que estamos, porque si no emprendemos los caminos de la corrección, el país se nos puede ir de las manos. La Constitución se está irrespetando porque quizás no está dando la talla en función de las necesidades de las autoridades actuales. Yo no justifico la violación de la Constitución, pero eso nos está planteando un enorme desafío para revisar qué está pasando desde el punto de vista de la legalidad. Y ahí es donde tenemos que ser valientes. El mundo es de la gente que está viva. Yo le agradezco a los constituyentes del 49. Nos legaron en efecto una Constitución que nos ha permitido llegar hasta el día de hoy en democracia y en paz. Pero no pueden las generaciones actuales vicariamente vivir sometidos a las creencias y a los valores y a los principios de la gente de 1949. Eso es antidemocrático. Si verdaderamente estamos hablando de democracia, cada generación tiene derecho a replantear la normativa con la cual quiere vivir. Y esto no significa una anarquía. La vida no cambia así de una manera tan anárquica, no, con gradualidad, con inteligencia, con pausa, con principios de participación, de manera igualitaria, de manera transparente, podemos emprender una enorme discusión democrática para revisar nuestro cuerpo normativo. Un cierre. Estoy de acuerdo, pienso que en este momento urge asumir esa responsabilidad ciudadana y debieran crearse los espacios suficientes y amplios para discutir sobre la necesidad y posibilidad de revisar nuestra Carta Constitucional a la luz de una posibilidad de hacer una nueva. ¿Ya te convenció, Alex? No, yo estaba más o menos convencido. Cuando Alex empezó este movimiento, yo ya estaba pensando en eso. En una época, incluso a principios de este siglo, pensaba en eso, pero tenía temor por las corrientes neoliberales que habían en boga. Después dije, la verdad es que no hay que tenerle miedo a eso. Igualmente podría pensar ahora que las corrientes neopentecostales podrían ser muy peligrosas para integrar una constituyente, pero tampoco le tengo miedo a eso. Pienso que en un proceso de convocatoria de constituyente hay que dar una gran batalla para que vayan ahí los mejores ciudadanos, mujeres y hombres, y jóvenes y viejos, que tengan la capacidad, la sagacidad, la visión, que puedan actuar sin temor a nadie, ¿verdad?, ni temor reverencial a nadie, para pensar en la Costa Rica del futuro y tracen las líneas generales de ese desarrollo. Quedamos con el cierre, me gustó. Muchas gracias, Vladimir. Muchas gracias, Alex. A las órdenes, gracias a usted. No, y gracias a todos los que nos están viendo. Muchas gracias a ustedes por habernos acompañado. Los espero el próximo domingo al ser las 8 de la noche, aquí, con la política con P mayúscula. Un abrazo. Salud. Este más rápido, Vladimir.